acompaña hoy en la entrevista central la señora Rosario Espinal, politóloga. La hemos invitado para hablar de la política en República Dominicana, cómo ha sido el año 2024. Yo quisiera darle la bienvenida, pero dejarle de inmediato la pregunta siguiente. Mire, Rosario, este ha sido un año interesante. Primero, elecciones municipales, luego elecciones presidenciales y congresuales. Vimos algo que creíamos increíble, un pacto entre el PLD y Fuerza del Pueblo, por lo menos en la parte municipal, con un compromiso para una alianza en una segunda vuelta si hubiese ocurrido. Bueno, también una reforma constitucional y el presidente Abinader se juramentó por un segundo mandato. ¿Cómo analiza usted en términos generales el año 2024 en términos políticos? Bueno, ahí ya tú señalaste, de los primeros 5 meses se fueron en las elecciones, unas elecciones donde el partido en el poder iba claramente a ganar, y eso se debe a que estamos viviendo un ciclo político del PRM, porque los ciclos políticos dominicanos de este siglo XXI se han ido marcando en función del partido que logra mantenerse unido y estar en el poder, y los partidos que logran dividirse y estar fuera del poder. La razón por la que se producen los cambios varían. O sea, el PLD llegó al poder en el 2004 por una crisis financiera fuerte que sacó al PRD, y en el 2020 no había una crisis económica propiamente, fuera del caso de lo que generó la pandemia, pero desde ya antes de la pandemia lo que se articuló para sacar al PLD fue el tema de la corrupción. Entonces, lo que quiero decir es que los temas con los que se sacan a los partidos, fuera 2004, la economía, 2020, la corrupción, y han iniciado ciclos que benefician al partido que se mantiene unido y que está en el poder, porque es una estructura clientelar amplia, la del Estado, que le permite sostenerse. Entonces, solamente una oposición unificada y que logre enganchar con alguna temática en la sociedad puede desplazar al partido que está en el poder. Esa es la dinámica del siglo XXI dominicano hasta el día de hoy. Nada es fijo en la vida y menos en la política, y hay que ver lo que trae el futuro. Pero yo creo que lo que las elecciones mostraron fue eso. O sea, es una especie de mantenimiento de ese modelo de un partido dominante, que fue el PLD por 16 años, ahora es el PRM, y la durabilidad de eso pues va a depender de algunas variables. Podemos hablar de eso más adelante. Y luego después vino, bueno, la normal transición donde la gente comienza a especular quién se queda, quién se va en un gabinete, y ahí se pasó el tiempo entre mayo y agosto, y luego que si la reforma constitucional, bueno, las modificaciones puntuales que se hicieron a esa reforma, que en términos de lo que es la relación del Estado con la sociedad, tuvo poco alcance porque la gente no estaba en eso. Entonces, y como el partido, como el PRM tenía mayoría en el Congreso, tampoco es que había mucha posibilidad de que no se aprobara lo que el gobierno quisiera. Y así tal cual se dio, pero sobre todo porque la sociedad dominicana no estaba en eso, no veía gran importancia en hacer una reforma constitucional en ese momento. Y luego vino el tema más álgido, que fue el tema de la reforma fiscal, que yo días antes de que el presidente la presentara en la semanal, o sea, dije, es muy difícil que aquí se haga una reforma fiscal, porque una reforma fiscal tiene un objetivo central, y específicamente en el caso dominicano, es aumentar la recaudación de dinero del Estado. Eso significa poner impuestos. Y aquí no hay capacidad para poner impuestos ahora mismo. O sea, no hay capacidad política, porque el presidente no quiere que se le desplome su nivel de aprobación. Él quiere navegar su segundo mandato con un nivel de aprobación alto. Al PRM no le conviene que se le descuadren las cuentas políticas, porque se le complica el escenario para una reelección del partido, digamos, en el 2028. La sociedad dominicana, al igual que otras en el mundo, han cargado con una inflación del 2022-2023, la inflación pospandémica que ha afectado el mundo. En muchos países los partidos en el poder han salido o han visto su mayoría reducida.
La República Dominicana es diferente porque aquí, a pesar de la inflación, el partido en el poder logró incluso ampliar su mayoría. O sea que en ese sentido, pues la disposición del gobierno para hacer una reforma fiscal o sea, no es que no quieran porque quieren más recursos, es el costo político Mi- de hacer una reforma fiscal que implique aumento de impuestos. Mire, Rosario, pero viendo los resultados de los acontecimientos más importantes en el campo de la política que usted lo ha ido analizando, y otros que se nos quedan, como el papel de la Junta y otros asuntos interesantes de la política, ¿nosotros avanzamos en materia de fortalecimiento democrático o nos quedamos un poco rezagados viendo los resultados, reitero, de lo que ocurrió en términos políticos en el 24? Mira, si uno lo ve desde el punto de vista de que realizaron las elecciones, que las elecciones tuvieron una legitimidad en la sociedad, a fin de cuentas las elecciones existen en las democracias liberales para reafirmar, digamos, la legitimidad de quienes gobiernan. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, pero bueno, eso hace ya bastante tiempo que la República Dominicana lo está viviendo. Estas elecciones no fueron traumáticas, pero no fueron traumáticas. No es necesariamente que no fueron traumáticas porque se avanzó. Ujú. No fueron traumáticas porque había un triunfo claro del Oh, partido ya. que estaba en el poder. Las elecciones del 2020 fueron complicadas porque era desplazar del poder un partido que Ujú. había estado 16 años en el poder y que mucha gente llegó a pensar que era muy difícil desplazar del poder. Entonces, en elecciones de ese tipo la situación se complica, Ujú. pero en elecciones donde lo que se va es a revalidar un partido que está en el poder, eh, que la misma gente, el mismo electorado va a revalidar, pues la probabilidad de conflicto ahí es minúscula y más cuando la oposición está dividida. Entonces, la verdad, no tiene mucha fuerza porque en su división se disminuye en ambos lados. Ujú. Entonces realmente, si yo te digo, sí avanzamos, eso es relativo. Ok. Avanzamos, lo que yo diría, bueno, es positivo que se hicieron las elecciones sin ningún trauma, ningún gran conflicto, pero hay que especificar el contexto. Era un contexto de validación por 4 años más del partido en el poder que apenas llegó en el 2020, Ujú. entonces no había mucho espacio para que se creara un trauma electoral. Ujú. Doña Rosario, usted dice que estas elecciones, y es verdad que no fueron traumáticas, pero hay un escenario para las próximas elecciones que pudieran ser traumáticas, y es la decisión del Tribunal Constitucional de esta semana de autorizar candidaturas independientes. Digo que eso puede ser traumático para la Junta Central Electoral porque cualquiera entonces, en caso de que no se diga lo que se tiene que hacer, puede presentar una candidatura presidencial y pudiéramos tener 50 candidatos presidenciales, 800 candidatos a diputados por diferentes organizaciones. Usted leyó la sentencia, ¿ya qué visión tiene ustedes? Bueno, yo he visto los resúmenes, no he leído la sentencia completa. Lo que entiendo que el Tribunal Constitucional hizo fue decir, en la ley hay un problema, porque si hay candidaturas independientes, pero esas candidaturas independientes tienen que competir dentro de un partido, entonces no son propiamente independientes, son candidaturas partidarias. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa interpretación, pero ¿qué es lo que ocurre? Ya está dada la interpretación. El Congreso puede, si a los partidos le preocupa eso, el Congreso puede determinar que las candidaturas políticas a cualquier nivel tienen que ir dentro de la estructura de un partido. Eso crearía un problema porque ya a nivel municipal se puede ir en candidaturas con movimientos políticos. Eso está ahí, incluso Ujú. se ha dado. Pero podría ser que digan, sí, se permiten las candidaturas llamadas, entre comillas, independientes que promueven movimiento político a nivel municipal, por ejemplo, pero no a nivel legislativo o presidencial. Va a venir un problema ahí. ¿O por qué se permite a nivel municipal y no se permite a otros niveles? Entonces,
o se elimina la categoría de candidatura independiente, es decir, de candidaturas que no sean validadas por los partidos, porque lo que hay en la legislación con respecto a los movimientos sociales o movimientos políticos, que es el término, para llevar candidaturas, es la idea de que a nivel local eso es posible. Esa es la intención de la ley. Pero si a nivel local es posible, ¿por qué no es posible a otros niveles? Entonces, a los partidos que le preocupa la situación, lo que deben hacer es ponerse a analizar los casos y legislar en función de eso. El problema dominicano, si uno ve la historia de los últimos 25 o 30 años, es que aquí se han estado haciendo cambios electorales a pedazos. O sea, se puso de moda que hay que tener candidaturas independientes, lo ponemos. Se puso de moda el financiamiento público de los partidos, lo ponemos. Se puso de moda el voto preferencial, lo ponemos. Y sin pensar realmente las consecuencias que tiene aprobar una cosa y dejar otra cosa fuera. O aprobar algo que en realidad contradice un sistema. El voto preferencial, por ejemplo, crea un problema para una estructura que se basa en las circunscripciones plurinominales. Ellos lo han arreglado ahí, pero en términos constitucionales eso puede generar problemas. Porque el voto, o sea, tú creas el voto preferencial porque hay circunscripciones plurinominales. Es decir, para ilustrar, la circunscripción 1 del Distrito Nacional tiene 6 diputaciones. O sea, cada partido o alianza de partidos puede proponer 6 diputaciones. Antes el partido ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, el orden. Y dependiendo del número de escaños que sacaban, los que estaban adelante ganaban la posición. Sí. El voto preferencial tumba el orden y ya la gente decide por dónde se va. Entonces, hay muchas cosas que han ido cambiando y alguien tiene que sentarse a hacer un examen del sistema electoral dominicano a la luz de la Constitución dominicana, porque eso no se puede hacer simplemente opinando, eso tiene que hacerse realmente analizando eso. Así que a los partidos que le preocupa el tema de las candidaturas independientes, tal cual lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, que se pongan a ver la legislación y que tomen decisiones en función de eso. Ahora, también quiero decir, no hay que alarmarse con esa interpretación. ¿Por qué? Porque si Juan Pérez decide ser candidato independiente a presidente por su cuenta, es muy difícil que eso triunfe. La gente piensa como que la política es, yo quiero ser candidata a presidente y ya por ahí me fui. Sí. No, una candidatura presidencial requiere de muchos recursos, requiere de mucha capacidad organizativa, requiere de mucha coordinación, de muchos sectores que te den el apoyo. Eso no es tan fácil. Pero la boleta electoral, hay que ponerlo en la boleta electoral. Va a ser una sábana. Mire, pero ya es una sábana. Imagínense, Rosario, aquí tenemos 11 millones de habitantes. Imagínense que 300 aspiren. ¿Cómo sería la Junta con eso? Independientemente de que ellos no ignoren lo que usted está diciendo. Bueno, somos 100, imagínense la Junta con ese barajute ahí. Yo entiendo. Con los que pueden de partido y con aquellos que no son ignorantes, que lo intentan. Sí, porque aquí hay gente que coge una guaguita y ya tienen 5 gente y creen que son candidatos presidenciales. Ellos tienen que buscar cumplir con el mecanismo de aprobación de su candidatura. Vamos a suponer que lo dejan así. Habrá requisitos. Un momento. Sí. Nada, tú tienes una papeleta. Digo, eso es una sugerencia. Sí. Yo no he pensado en el detalle. Pero tú puedes tener una boleta donde aparecen todas las candidaturas que van con partidos y una boleta con todas las candidaturas de la gente que va de manera independiente y ya. Pero déjeme decir, los interesados son los partidos y ellos tienen los hacedores de leyes allí, ellos lo van a resolver. Exacto. Ellos lo van a resolver. Eso es lo que yo dije son antes. Sus intereses. Eso es lo que yo dije antes. Eso es lo que yo dije. Pero ¿qué pasa? Los partidos quieren hacer, ellos quieren jugar al populismo democrático, que ni es más populista que democrático. Entonces, ellos ponen figuras como las candidaturas independientes porque se pone de moda o lo que fuera. Sí. Entonces, ellos lo ponen sin pensar en las implicaciones que eso tiene. Que se sienten ahora, porque quienes gobiernan
son los representantes que nominaron los partidos políticos, mire, que se Rosa. sienten ellos a resolver los problemas legislativos y prácticos de las elecciones, porque incluso aquí debería aumentarse las exigencias para aprobar un partido político. Así Esto es es. una barbaridad. Ya la sábana existe. Y la sábana incluso para fines de regiduría, eso es complicado. No se lee. Yo ni con lente veía los nombres de los candidatos a regidores. Mire, Ni con lente lo veía yo. Entonces, eso no se puede. Aquí hay que estructurar un sistema de partidos. Miren, mucha gente dice, ah, no, eso es antidemocrático porque hay que tener muchos partidos, porque los partidos no expresan ninguna posición ideológica ni nada. Incluso lo que ellos hacen en su gran mayoría es ir aliado a los grandes. Por ejemplo, ¿quieres reducir la cantidad de partidos? Ah, bueno, tú le permites 2 elecciones y después, a los partidos ir aliado con un partido grande. Pero a la tercera, usted tiene que irse a probar solo. Tiene que demostrar su capacidad. Tiene que demostrar su, porque ya se le dio un tiempo. Eso es como Pero- una empresa, usted le da un tiempo, usted invierte y usted dice, bueno, te damos un chance a ver si esta empresa prospera, pero si no prospera, Hay yo que retiro mi Pero mire, dinero de la empresa. eso que usted dice, que el Congreso por asunto de que se pone popular y ellos hacen todo esto. La Comisión del Senado de la República le sugirió, le pidió, le solicitó, le rogó a la Junta Central Electoral que le lleve un informe para las nuevas cosas que se van a hacer, que cómo serían las elecciones. Y la Junta le dijo de todo, mire, si llevamos tantos candidatos, es esto, si terminó la transparencia, en la confianza. Y la Junta le llevó todo el informe, mire, si cambiamos todo, Fue para la reforma. sí, podíamos amanecer sin saber los resultados, por las cosas que implica todo esto. Y la Junta le envió todo el informe y a pesar de todo, de las advertencias, el Senado lo aprobó. Lo de la unificación Sí, de las lo unificó. elecciones. Lo aprobó y le dijo, mire, aquí podemos llegar, que va a aparecer el sol y no vamos a tener los resultados. Mira. Y el Senado lo aprobó. ¿Lo fue con todo eso? Miren, yo siempre he sido defensora de la unificación de las elecciones. Este es un país chiquito, esta no es una república federal. Siempre he estado a favor de la unificación de las elecciones, hasta un momento. ¿Cuándo fue ese momento en que ya yo dije, esperen? Cuando pusieron el voto preferencial en los regidores y vocales. O sea, eso complica la logística. Y yo voy a decir algo, la inmensa mayoría de la gente no es experta en términos de tecnicismos electorales. Pero, por ejemplo, si van a seguir cambiando el sistema electoral, ya va a llegar un punto en donde hay que terminar con las circunscripciones plurinominales y hacer circunscripciones uninominales con todo. Y ya se acabó el voto preferencial, no hay que hacer voto preferencial. O sea, tú divides las circunscripciones grandes en pequeñas circunscripciones donde son uninominales. O sea, Se elige un diputado solamente. por ejemplo, la circunscripción 1 del Distrito Nacional tiene 6 diputaciones. Tú divides la circunscripción 1 en 6 pedazos. O sea, tú pones a Naco y a Piantini por aquí, tú pones la zona colonial, Ciudad Nueva, no sé cuánto por allá, tú pones la zona de la Luperón, no sé qué Y por que allá. escojan ahí. Entonces ya lo que tú haces es que cada zona va a votar, cada partido o alianza de partidos lleva un o una candidata diputada, el otro una, y tú, como se eligen los senadores, como se eligen los Y la alcaldes. representación sería más efectiva porque Quizás, miren, cada vez que yo veo los debates aquí, y miren que la unificación de las elecciones es realmente se va a hacer operativo en el 32. De aquí a allá puede ser que cambien otra vez. sí. Porque aquí tienen un relajo con la unificación Es así. y la separación de las elecciones. Y no hay ningún método electoral que sea totalmente e indiscutiblemente mejor que otro. No lo hay. Todos tienen ventajas o desventajas. Y hay que escoger uno y vivir con sus ventajas y con sus desventajas. No que ahora se puso de moda unificarla, mañana se puso de moda separarla.
O los partidos que controlan el Congreso ahora quieren unificada y después dicen no, separadas, y después dicen nos va a dar un cáncer porque separadas es demasiado complicado, muchas elecciones, vamos a unificarla y así sucesivamente. Así no es que se diseñan Rosario, los sistemas electorales. Rosario, 3 preguntitas. Una, me dice un político avezado en participar como candidato a la presidencia que aquí nadie que vaya por un partido chiquito ganaría. Él descarta totalmente, en su experiencia, incluso habiendo invertido cuantiosos recursos, él descarta totalmente que nadie, a través de un partido chiquito, pequeño, pueda ganar la presidencia. ¿Hasta dónde eso es? Bueno, eso no es una ley general de la política. La pregunta que a mí más me han hecho en las últimas décadas es ¿cuándo aparecerá ese extra partido? Vaya con un partido chiquito, vaya como independiente o lo que fuera, que va a llegar al poder. Y yo tengo ya muchos años diciendo, no, todavía no lo veo en la República Dominicana. Ese todavía no lo veo en la República Dominicana tiene una razón de ser. Y es que mientras un sistema de partidos no colapsa, eso es imposible de que ocurra. Ahora, cuando un sistema de partidos colapsa, ahí sí inmediatamente se cuelan esas posibilidades. O sea, si aquí colapsara el sistema de partidos, es decir, el sistema de partidos estructurado en torno a partidos grandes, entonces sí, ahí puede aparecer una figura, porque lo que cuenta en esos casos no es el partido, es la figura. Cuando los partidos colapsan, ya la organización en sí misma no articula al electorado. Quien articula al electorado es la figura. En condiciones normales de operatividad de un sistema de partidos, las figuras son importantes, pero las estructuras partidarias también son muy importantes. Siempre las figuras individuales son importantes, por eso hay presidentes que ganan, candidatos a presidente que ganan y otros que pierden. Pero para que la figura sobrepase a un partido y pueda ganar con un partido pequeñito, porque el partido se hace irrelevante, en ese caso es la figura la que arrastra al electorado, tiene que ser que el sistema de partidos grandes ya ha sido rechazado o está siendo rechazado por la sociedad. O sea, imaginemos que el electorado dominicano ya no quiere ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PRM, que son las 3 fuerzas políticas principales por el momento. Si el electorado en su conjunto, digamos, menos de un 50% del electorado no vota, menos de un 50% vota por esas 3 fuerzas, entonces va a haber un espacio para que alguien desde una plataforma pequeña pueda posicionarse y ganar unas elecciones. Pero la República Dominicana no ha estado ahí nunca y yo no vislumbro ese escenario para los próximos años. Rosario. Pero no es porque sea una ley obligatoria. Con una posibilidad. Es que no es que es imposible ganar unas elecciones desde un partido pequeño. Es que eso solo ocurre cuando todos los partidos grandes ya la ciudadanía ha perdido la confianza en ellos. Ahora por la Super 7.